Bueno, Bueno, sábado sábado primero de primero de octubre del octubre del 2022. 2022. Buenas noches Buenas con noches todos, con todos. bienvenidos a la Bienvenidos Escuela a la de Escuela de Formación Formación Política del Política Quinto del Quinto Poder. Poder. A nombre A de nombre Pedro de José Pedro Freire, José Freire, presidente de lo que presidente es de el lo que es el conglomerado conglomerado Quinto Quinto Poder, les doy Poder, la les doy la bienvenida. bienvenida. Bueno, Bueno, tenemos tenemos para para comenzar, comenzar, tenemos tenemos em, eh, la la última última parte de lo parte de que lo es el que es el módulo de módulo de gerencia gerencia hospitalaria hospitalaria y y posteriormente posteriormente tendremos tendremos vuelta vuelta el el inicio de inicio nuestro de nuestro módulo de lo módulo que es de lo que es contabilidad contabilidad y y tributación. tributación. Entonces, Entonces, primero le doy primero la le doy la bienvenida igual bienvenida a la igual a la doctora doctora Leslie, por Leslie, por favor, favor, para para continuar con continuar con ella. ella Y y unos unos minutitos minutitos vuelta vuelta comenzaríamos comenzaríamos con la con la ingeniera vuelta ingeniera vuelta Lucía Lucía Castillo, ¿ya? Castillo, ¿ya? Así que Así doctora que Leslie, doctora cuando Leslie, usted cuando desee, usted por desee, por favor. favor. Doctora Doctora Leslie. Leslie. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve lo Sí, que estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? sí, 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 Sí se sí, visualiza. sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ahora la última parte es ya la gerencia integral en salud. Bueno, eh, como para recapitular, bueno, la gerencia, como sabemos que se define como un proceso social que lleva a su vez la responsabilidad de planear qué es lo que se va a hacer, de organizar, es decir, cómo se va a llevar a cabo un objetivo, de direccionar, que implica ver que se haga o tenga un camino el proyecto o lo que tengamos que hacer. Y a su vez, una de las partes más importantes y que genera información, el control o la evaluación, es decir, cómo se ha realizado y si ha sido de forma eficiente o eficaz. Bueno, ahora, la gerencia en salud tiene como propósito el acceso igualitario de la población a los servicios de salud que sean suficientes tanto en cantidad y en calidad, cumpliendo los criterios de la APS o atención primaria de la salud, como es la universalidad, la equidad, la eficiencia, eficacia, intersectorialidad y participación social. Y justamente con el fin de alcanzar la meta de que la salud alcance y que llegue a todos mediante la cobertura de los servicios de salud para superar justamente la brecha de atención sanitaria existente. Entonces, la gerencia en salud va a tener como objetivo la formación de gerentes de organizaciones de salud hábiles y que puedan realizar innovaciones mediante el desarrollo de conocimientos, la adopción de actitudes proactivas y flexibles y la adquisición de habilidades necesarias en el manejo de enfoques e instrucciones en gestión. Entonces, con todo esto quiero decir algo muy puntual de lo que ya vieron con la doctora Gabriela Yepes, me parece, sobre el modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario, la cual se convierte o viene a ser una guía sobre cómo actuar en el camino de los niveles de atención, en la información de cómo estaba o cómo estaba estructurado el sistema sanitario, hacia dónde se orienta y sobre los procesos de recolección de datos y herramientas para facilitar justamente la toma de decisiones en territorio. Entre las herramientas que nos ofrece el MAIS es justamente una de ellas, el ASIS, otra es el mapa parlante y otra es la sala situacional. Bueno, aquí vemos un pequeño esquema sobre lo que abarca el ASIS, que es el análisis situacional integral de salud de un determinado lugar o territorio. Y este es un instrumento metodológico de diagnóstico y monitoreo de las condiciones de salud de una población en un determinado territorio, como acabo de mencionar, y en un determinado momento también. Entonces, ¿qué información recaba? El contexto geográfico, demográfico, histórico, la calidad de vida de la población, en qué condiciones se desarrolla la vida ahí, el contexto epidemiológico, cultural, político, económico y social. Aquí es un pequeño esquema o bosquejo de lo que conlleva realizar el ASIS. Generalmente el ASIS
es realizado por primero los primeros niveles de atención, centros de salud tipo A, B, C, y a su vez también hay el ASIS a nivel hospitalario, también como ya vamos a ver más adelante, como el sistema de salud está organizado con circuitos, con distritos, con zonas, cada uno de ellos a su vez recopila información y también tienen su ASIS que les permite justamente evaluar qué es lo que está sucediendo en su territorio para poder tomar las mejores decisiones. Y bueno, el esquema anterior que vimos acá, ahora en el índice de un ASIS, este es el ASIS que, bueno, el índice del ASIS que se realizó cuando yo estuve en la rural, entonces recolecta toda la información y es información valiosa, sobre todo para los responsables técnicos de cada unidad, que les va a permitir saber con qué población están trabajando y qué es lo que deben mejorar y a dónde deben destinar un poco más de sus recursos. ¿Cuál es la importancia de la CIS? Bueno, como ya he mencionado, el ASIS junto con la sala situacional, bueno, la sala situacional es justamente plasmar de forma física en un lugar de la unidad toda la información recopilada, es decir, por ejemplo, el número de gráficas o informes sobre el número de embarazadas que hay en un territorio, en una comunidad, niños menores de 2 años, las enfermedades más prevalentes, las 10 primeras enfermedades más prevalentes según grupo etario. Entonces, esa es la sala situacional, plasmar la información de forma física en un sector de la unidad médica que sea visible tanto para la población como para el personal y que sepan todo el mundo qué es cuál es la realidad, ¿no? Entonces, la sala situacional y el ASIS van a favorecer el desarrollo de una cultura de análisis y el uso de información producida por los servicios de salud para realizar una adecuada toma de decisiones en la solución de los problemas de salud. Justamente como ya se había hablado, siempre hay que, la toma de decisiones tiene que ser basada en información, no basta el nivel de conocimientos para la toma de decisiones, hay información obtenida desde la experiencia, por ejemplo, la base, lo que menos se recomienda utilizar para tomar decisiones eh, es la experiencia que han tenido los expertos y ahí van los niveles académicos más superiores que en primer lugar llegan a ser los estudios multicéntricos, los ensayos multicéntricos. Entonces, lo que sucede es que nosotros cuando vayamos a tomar decisiones siempre estudiemos cuál es el problema que más ataca a nuestra población con información actualizada y que eso lo podemos llevar al lugar en donde estamos trabajando y bueno, es bastante complejo también, es fácil decirlo y bastante difícil llevarlo a cabo, porque es bonito en la teoría decir, bueno, en mi población hay más desnutrición. Simple. Lo que tengo que hacer es campañas de cómo alimentarse mejor, de lavado de manos, para prevenir con el lavado de manos, ¿qué es lo que hago? Evito que si se lavan las manos de forma adecuada, evito que los niños coman con las manos sucias, que ingresen al cuerpo microorganismos o los parásitos y que esos me produzcan a su vez las parasitosis y eso a su vez anemia y eso también peso y talla baja, etcétera. Y es fácil decirlo de esta forma, pero al momento de llegar a la comunidad y saber que en muchas casas agua potable no hay, saber que a veces no tienen los implementos completos para un adecuado lavado de manos, saber que los baños bueno, las comunidades más alejadas no es como tal la existencia de un baño como en zonas urbanas, entonces uno tiene que buscar también herramientas para poder, de acuerdo a la realidad de la población, mejorar o eliminar o disminuir un problema. Y aquí es justamente donde van a actuar bastante
los actores sociales que van a formar parte del Comité Local de Salud, es decir, los presidentes barriales o el presidente de la comunidad, las personas que más afinidad tienen con las familias de la comunidad, el sacerdote de la iglesia de la comunidad, etcétera, que nos van a ayudar, nos van a guiar en este camino. Bueno, este es el mapa parlante. El mapa parlante es, en cambio, una herramienta, bueno, también es metodológica, pero esta es gráfica, prácticamente es gráfica y que permite evidenciar o plasmar el proceso vivido por los actores locales. Nos permite plasmar los factores de riesgo y de protección, sea a nivel sanitario, ambiental, socioeconómico, biológico, y que nos permite de forma dinámica visualizar en qué áreas, qué sectores, en qué áreas es donde tengo las mujeres embarazadas. Ahí tienen, por ejemplo, en la parte superior izquierda ven ahí una casita y esas casitas están graficadas en cada una de las cuadras o cómo se divide la comunidad en sectores, etcétera. Y ahí, por ejemplo, en el techo se pone el apellido de la familia bajo el nombre del jefe de hogar. En la ventana se pinta cuál de los 4 riesgos tiene esa familia. Si tiene riesgo biomédico, ahí hay una persona con hipertensión arterial, diabetes mellitus, insulino requiriente, por ejemplo, riesgo sanitario ambiental, las condiciones, por ejemplo, que viven justo al lado de donde están los animales, no hay una separación prudente, riesgo socioeconómico, el nivel de quintil es 1 o 2, con ingresos a veces mucho menores, obviamente menores que la canasta básica, o grupos vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, menores de 2 años, que no tengan las vacunas completas, menores de 2 años con desnutrición. Entonces nosotros en la ventana vamos a pintar el color del riesgo que esa familia tenga y con eso nosotros vamos a ir de forma mucho más rápida, saber, bueno, en la casa 1 del sector tal tenemos que ir a visitar con este fin. Entonces nos permite agilizar de forma dinámica la información y para poder ir a realizar las visitas domiciliarias con el grupo o con el equipo de atención integral en salud. Doctora Bueno, Leslie, antes de esto, tenemos una pregunta de Víctor. Sí, dígame. Víctor, No escucho. es que estaba levantada la mano, creo que... Perdón, se me ha activado ya. inconscientemente, disculpen. Ya, entonces, continuemos nomás. Bueno, como les mencionaba, el esquema de cómo está coordinado el sistema de salud, bueno, hablamos de los circuitos, distritos y zonas. Y cada uno de ellos, los circuitos, tienen también su propio ASIS, los distritos de igual forma y la zona. Obviamente toda la información primero viene de la base que son los centros de salud tipo A, B y C, de los hospitales, o sea, de primero, segundo nivel y que están abarcando dentro de los distritos y las zonas. Y esto justamente ayuda para que el director distrital, el director zonal, sepan qué es lo que está sucediendo en su territorio y qué es lo que deben o qué es el problema que más empaña su labor. Entonces tienen que, en ese caso, justamente reforzar el personal con recursos humanos o monetario o material para, o sea, redireccionar los recursos que sean necesarios para poder atacar el problema que está afectando a gran parte de la población. Bueno, como ya les había mencionado, aquí hablamos de las zonas. Cada zona a su vez
las provincias del Ecuador están divididas por zonas. Entonces nosotros somos la zona 3, que abarca Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, y bueno, la zona se encuentra en Riobamba. Entonces, esa es la organización de cómo se maneja el MSP y cómo como tipo hormiguitas van recogiendo información desde los de primero, segundo, tercer nivel, distritos, zonas, y llegan justamente a la planta central donde obtienen toda la información y es donde sacan al final y al cabo todos los análisis. Sobre todo el que más llama la atención es el análisis anual que envía el Ministerio de Salud Pública, donde se ve grosso modo el número de población, el porcentaje o la tasa de mortalidad de todas las primeras 99 o 100 patologías que se dan aquí en el Ecuador, que producen la muerte o que producen mayor enfermedad, mortalidad y morbilidad. Entonces, esta gráfica habla sobre lo que hemos estado mencionando. El ACIS va a recopilar toda esta información para poder realizar la toma de decisiones, con el fin de que los servicios de salud puedan llegar de forma óptima a toda la población. Para que lleguen los servicios de salud a la población, pues es necesario siempre el proceso de evaluación, donde se va a medir, donde se mide con parámetros objetivables, de forma, lo que se prefiere que sean objetivables, medibles, el nivel de, por ejemplo, satisfacción de los usuarios, medir si es que el número de personas, van a medir aquí todos los programas o todas las campañas, los programas que se estén implementando. Este proceso de evaluación genera a su vez información. Esta información va a ser sumamente valiosa para el desarrollo tanto de políticas que van a permitir a su vez generar un circuito de seguridad en la cual va a permitir obtener mayor información y a su vez permitir que los servicios, esta información, aquí lo que quiero concluir es que la información es vital y que va a permitir que el Ministerio de Salud Pública o los que estén al mando pues tengan estos recursos y puedan redireccionar justamente lo que sea necesario para mejorar la atención sanitaria. Ahora acá, como un pequeño ejercicio quiero aquí para que podamos entender cómo es que la información sirve y cómo es que el ministerio ataca los problemas. Por ejemplo, aquí hablamos de la historia natural y social de la enfermedad y los niveles de prevención. Siempre los programas de promoción y prevención son costosos, pero son muchísimo más económico que pagar cuando una persona ya desarrolla las complicaciones o secuelas de una enfermedad. Por ejemplo, es muchísimo más barato que una persona con hipertensión o con diabetes sea tratado o manejado de forma adecuada y a tiempo, recibiendo su medicación de forma regular, que reciba la atención y las valoraciones por especialidad, de acuerdo a cómo se vaya necesitando, cómo se vaya desarrollando también el comportamiento de la enfermedad, y que se logre atacar, por ejemplo, si tiene una complicación, tiene una crisis hipertensiva, sea manejada de forma adecuada y que no termine, por ejemplo, afectando un órgano diana, por ejemplo, los riñones, que si al final y al cabo estos riñones se terminan dañando, producen una insuficiencia renal, y que si a su vez esa insuficiencia renal llega a ser con un filtrado glomerular bastante bajo, menor, y que tenga a su vez otros parámetros para diálisis y que el paciente requiera diálisis trisemanal, son costos bastante económicos. Por lanzar un número de forma, desde mi ignorancia, por ejemplo,
que el proceso de la diálisis trisemanal, que cada mes a un paciente le esté costando sobre los $1,000, es un valor monetario bastante caro y que quizás se pudo haber retrasado un par de años o un poco más si el paciente cuando tuvo una crisis hipertensiva o cuando tuvo alguna complicación yo que sé, de la hipertensión, de la diabetes o alguna enfermedad que ataca los riñones, hubiese sido atendido de forma adecuada, recibiendo la medicación o el tratamiento o la atención de especialistas de forma oportuna. Entonces, aquí un punto álgico siempre va a ser la promoción y la prevención, promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, una enfermedad tiene un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es donde actúan los factores de riesgo, es como el inicio de. Entonces, aquí hablamos del agente o el que va a ser por ejemplo, en caso de una parasitosis, el agente van a ser estos parásitos, por ejemplo, las caries lumbricoides, que es la lombriz intestinal conocida en forma común. El huésped, los niños, nosotros, el ambiente, en qué tipo de, el entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, aquí la prevención va a ser justamente en este nivel, va a ser prevención primaria a través de la promoción de la salud, como se había mencionado, hacer campañas sobre el adecuado lavado de manos, cuándo lavarnos las manos, cuándo, cómo lavarnos las manos y qué es lo que debemos utilizar para lavarnos las manos, cuánto tiempo debería demorarse y que los niños se arraiguen esta cultura de lavarse las manos, de evitar ingresar tierra a la boca, etcétera. Y ojo que también, por ejemplo, cuando los niños o cuando una persona tiene esos comportamientos de que como que le gusta comer la tierra o algo así, conocemos como pica y eso es uno de los signos de anemia, o sea, como que te orienta que ese niño puede tener un déficit de hierro y que necesita por ahí algo más. Entonces, es importante aquí la promoción de la salud, que el responsable técnico, el encargado de una comunidad, sepa cuál es el problema más importante y que se pueda realizar lo primero, la promoción de la salud a través de campañas y que estas campañas lleguen sobre todo a la población más vulnerable, que son los niños menores de 2 años que tengan algún factor de riesgo asociado. Entonces, por ejemplo, o a las embarazadas o a los adultos mayores, etcétera. Ahora en Doctora aquellos... Leslie, Sí, tenemos una pregunta. ok. Santi levantó la mano. Sí, buenas noches con todos. Excelente, doctora, su presentación como siempre. La verdad, ¿cómo cambiar esta cultura? Si muchas veces, mientras no nos duela algo, no acudimos al médico. Acabo de pasar hace una semana lo que a los empleados públicos nos tienen como régimen esta situación de la medicina preventiva, en los cuales se acaba de exponer pues que es más fácil prevenir que estar ya tratando una enfermedad ya con, radicada en un paciente. Entonces, en la ciudadanía común, para lograr esta cultura o lograr este, sembrar eso en las personas, ¿qué mecanismos deberían usar? Porque lo último que acaba de mencionar es que las personas, digamos los médicos o los profesionales asignados a una determinada comunidad, y muchas de las veces, bueno, de todo hay, ¿no? Pero muchas de las veces solo lo hacen por cumplir o llegar a una meta de visitar las familias, pero no se enfocan en realmente hacer bien su trabajo. Eso por el lado del profesional. Por el lado de la ciudadanía deberían haber mecanismos como los que hoy están existiendo para buscar que los que se benefician del bono tengan ciertos parámetros como los controles de salud, las vacunas, ciertas situaciones en las cuales presionen a que la ciudadanía cumpla con esto para no estar después. Otra, tratando enfermedades.
Otra de las cosas, creo que ya algún momento lo habíamos manifestado, deberíamos regirnos de un solo sistema de salud, porque lo que le acababa de mencionar, como yo soy afiliado, lo hace el IES como medicina preventiva. No sé si en salud pública exista otros mecanismos que forcen a la población a buscar más prevenir que estar tratando enfermedades. Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, bueno, de lo que yo hace poquito fui médico rural, entonces lo que uno practicaba en el consultorio era decir al paciente, bueno, ahí también es un mecanismo que hace el MSP justamente con los pacientes con enfermedades crónicas, que cada mes, para que puedan recibir la medicación, tienen que recibir atención médica. O sea, yo como médico solo prescribo por un mes la medicación, lo que obliga al paciente crónico a que el próximo mes, perdón, se escucha horrible, que el paciente con una enfermedad crónica acuda el próximo mes al consultorio o me obliga a mí como médico ir con mi EAIS o mi equipo de atención integral de salud a la casa del paciente o donde se encuentre el paciente a que reciba una atención médica. El Ministerio de Salud Pública atiende a toda la población, no es que solamente a los que no tengan ningún tipo de cobertura médica. El MSP atiende da cobertura sanitaria universal tanto a ecuatorianos como extranjeros, tanto afiliados en el IES como del ISFA, ISPOL, eso no tiene ninguna particularidad. El Ministerio de Salud, yo hablo desde el Ministerio de Salud Pública porque es desde donde yo tuve la experiencia, ¿no? Entonces, el Ministerio siempre hace que se trate de dar atención médica principalmente a los grupos prioritarios, principalmente a los vulnerables y después a los prioritarios. Entonces, por ejemplo, eso le digo, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, que necesitan medicación de forma, o que tengan Parkinson o alguna enfermedad que necesite medicación de forma diaria, mensual, tienen que recibir atención médica cada mes para poder recibir la medicación. Eso es una de las formas de que estos pacientes sean observados de forma cercana y que en el caso de que el EAIS identifique alguna complicación de su enfermedad de base, pues el paciente se le corrija la medicación o a su vez el paciente sea derivado al segundo nivel o sea, sea derivado donde amerite para que se pueda resolver el problema. Con las embarazadas sucede exactamente lo mismo. A nosotros cuando yo era rural, o sea, lo que hace el ministerio es que los pacientes que sean considerados como prioritarios y vulnerables, sí o sí, el centro de salud del Ministerio de Salud Pública, que da su atención en esa área, tiene que ver a ese paciente de forma periódica. Entonces, al paciente le guste o no, el ministerio trata de realizar esa observación cercana. Ahí, como herramienta o estrategia para que la población tenga esta cultura de prevención, ahí, ahí actúa bastante el Comité Local de Salud. Como dije, está conformado por los actores principales, ya sean la gente, las comunidades, siempre tienen un punto focal tienen a una persona que le ven como el líder y que lo que diga o aconseja, pues lo toman bastante en consideración y muchas de las veces terminan haciendo caso. Entonces, si la recomendación de recibir atención médica, por ejemplo, una persona, un adulto joven, al menos una vez cada 6 meses o una vez anual, una vez cada año, vaya al médico para que se haga un examen, un chequeo general. Quizás ese consejo lo tome mucho mejor si proviene de una persona de quien tengan respeto o sea el líder de la comunidad, más que venga una persona, por ejemplo, venga yo, una persona desconocida que en un momento le fui a ver en la casa para llenar una ficha familiar y le diga, sí, mira, tienes que hacerte un control cada año. Quizás a mí no me haga caso, pero sí va a tener mayor impacto si la información es transmitida por el líder de esa comunidad.
Entonces, esa es una como estrategia que puede utilizar un centro de salud para mejorar o aumentar la cobertura sanitaria. O a su vez, el director del centro de salud o el responsable técnico, debería realizar más, si la población no quiere ir al centro de salud, pues organizar de tal forma para que los recursos vayan hacia la comunidad. Toda esa facilidad o dinámica de movilizar recursos se supone teóricamente que el Ministerio de Salud Pública lo facilita. Y más allá está de decir que, por ejemplo, los niños menores de 2 años o los niños que están, los niños que están en el preescolar o, bueno, hay esta campaña que se hace cada 6 meses con los niños, donde se les toma, las madres tienen que ir con los niños a puntos estratégicos donde se reúnen los EAIs, y ahí reciben una atención integral con un médico general, con un odontólogo, con un nutricionista. Se toma muestras para hemoglobina y hematocrito y se les proporciona los multivitamínicos de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, desde chiquitos también estamos incentivando al hecho de que sí, mira, tienes que ir de forma continua o cada cierto tiempo a recibir atención médica. Siempre a las madres se les dice, bueno, mira, si es menor de 1 año, tienes que ir cada mes al chequeo médico. Si ya es entre 1 y 2 años, cada 2 meses. Después tienes que ir cada 6 meses. Después, entonces, se le va educando, o sea, todo esto es un proceso de educación y es un proceso lento. Y esto siempre va a tener que ir ayudado de la mano para que esta información llegue de forma más amigable de los actores locales. Como tal, una estrategia o una política establecida como para que diga sí es obligación de que la población vaya cada cierto tiempo al centro de salud, no va a haber, no la hay, porque los centros de salud no son cárceles donde se puedan retener a las personas para que se atiendan de forma obligatoria. La persona siempre tendrá su total libertad, autonomía para tomar sus decisiones, y si la persona, a pesar de toda la información, que ahorita es muy fácil ver información de todo lado, entonces si la persona, a pesar de que se le bombardea de información sobre que tiene que ir por el médico, le dice tiene que ir a un chequeo médico, al menos si sana, aparentemente sano, al menos una vez al año, como mínimo una vez al año. Si el sacerdote en medio de la misa dice, bueno, tiene que ir a sus chequeos médicos, o si el presidente de la comunidad le dice, bueno, aprovechemos que la próxima semana viene aquí los del centro de salud tal a hacer chequeos médicos generales, y la población aún así no va, aún así los EAIs van de casa en casa atendiendo a los grupos prioritarios y vulnerables y también pues al resto de la población. Y si aún así no desea recibir atención, pues ahí sí hay que continuar insistiendo en la educación. Todo es la educación. Un pueblo que tenga educación es un pueblo que tiene una gran arma, una gran herramienta para poder luchar y poder crecer. Entonces, quizás no respondí su pregunta, pero la cuestión es que tenemos que apoyarnos de todo lo que tengamos a la mano para poder incentivar a la población de que reciba, que se acerque a los servicios sanitarios, o a su vez cuando nosotros vayamos a las casas nos abran las puertas y poder llevar o tener una mayor cobertura. Tenemos otra pregunta también, doctora Leslie. Don José, por favor. Sí, buenas noches. Una consulta. Revisando todo lo que nos han expuesto ahí, básicamente nuestro sistema de salud debería ser poco más imperfecto, porque en la práctica, en la realidad, no se parece ni por asomo a lo que nos acaba de presentar. Porque como dice, salud preventiva en el país prácticamente ni de broma. Un seguimiento al paciente tampoco se da. Y por lo general, al menos en atención, tanto por conocimiento propio y por otros, lo que siempre sale en noticias, pues básicamente la atención de salud, al menos en el sistema público, poco más y llega a ser pésima.
sea en el sistema de salud público como sea en el IES. ¿Por qué si tienen todo tan bien articulado, tan bien organizado, no se da o no se parece ni por asomo? Yo la verdad no, bueno, no se quiere discutir, pero yo no estoy de acuerdo con su comentario, porque lo que yo he visto es una gran mejoría del sistema de salud hoy por hoy que hace unos 10 años antes. Eh, Ningún sistema de salud, bueno, la pandemia nos demostró que ningún sistema de salud está preparado para responder a una necesidad aguda, ningún sistema de salud. Y quizás, con temor a equivocarme, mucho menos un país que está en vías de desarrollo. Entonces, eh, pero aún así, el Ministerio de Salud Pública ha tratado de mejorar y está implementando muchas herramientas. Está trabajando para mejorar, para mejorar la calidad de atención. Yo lo digo porque cuando fui rural hay mucha presión sobre cómo realizar la atención médica, hacer el seguimiento de las embarazadas, cómo hay que hacer el control de los niños, cómo hay que sí o sí ir a ver a los pacientes vulnerables. Sí se da lo que estoy mencionando. Quizás sea mucho más visible, mucho más palpable eh, en las áreas rurales que en las partes o en las ciudades, en las áreas urbanas, porque en la área rural es donde hay es mucho mayor la dificultad o la brecha para lograr la entrada del paciente al sistema de salud. Entonces, ahí es donde la movilización de los servicios, de los recursos, se van hacia las casas o puntos estratégicos de cada comunidad. Entonces, bueno, eso. Otra cosa que también nos demostró el ministerio fue que se organizó, para mí personalmente, se organizó bastante bien en el hecho de cuando realizó sus campañas de inmunización contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19, donde obviamente priorizó los grupos etarios y luego se dirigió a la población general, y a tal punto que logró niveles de inmunización mayores que otros países y fue reconocido de forma internacional. Entonces, no es que no se da, no es, el ministerio no es perfecto, está en construcción, como ningún sistema en todo el planeta es perfecto, como lo mencioné al principio, pero está en construcción, está en camino, y la verdad yo veo que eh, hay muchas cosas que van a fallar y que van a seguir fallando porque, como digo, somos seres humanos, y si nosotros en nuestra propia casa, en la organización, nos equivocamos, pues en la forma macro obviamente también van a haber errores, pero aún así creo que el ministerio está tratando de mejorar, y si yo no sé, yo al menos por redes sociales, etcétera, bueno, no sé si es porque yo también sigo al MSP en redes sociales, pero veo que siempre ponen campañas de vacunación de los niños, que la vacunación contra el COVID-19. Cuando uno es rural, inclusive nos hacen realizar como tipo concursos o campañas donde se pueda llegar a la población con las redes sociales. Han visto, quizás, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, pero se han dado que en TikTok hay médicos o enfermeros, personal sanitario realizando algún tipo de actividad para llamar a la población a procesos de vacuna, para promover el lavado de manos, para llevar información sobre métodos de anticoncepción. Entonces, eh, yo creo personalmente, desde mi punto de vista, que probablemente el 99% de los que estamos aquí van a discordar, van a estar en total desacuerdo, pero para lo que yo estuve formando parte, pues, como digo, sí realizan el proceso de promoción, invierte bastante. El proceso de promoción quizás falta muchísimo más por arreglar, quizás falta muchísimo, obviamente falta muchísimo más recursos,
tanto humanos como materiales, para lograr una mayor impacto o una mayor cobertura, pero la verdad es que yo sí he visto una mejoría en cuanto a estos procesos comparándolo con años previos. Y como digo, o sea, esa es mi opinión personal que puede inclusive ser errada o sesgada por lo que yo viví, pero eso, bueno, eso como si en algún momento ustedes llegan a ser parte, o como escuché que van a ser parte de, van a tener cargos políticos, pues por ahí es importante tener una comunicación cercana con los servicios de salud, con la zona o el distrito con el que estén más cercanos y puedan decirle, miren, esta población no está tan bien atendida o tiene muchas personas con esta enfermedad, no sé cómo podríamos realizar un vínculo para poder cambiar esta situación. Entonces, eso también es otra cosa que a veces no hay recursos, sobre todo, bueno, dinero y tampoco humano, y hay mucha población no, o sea, faltan recursos para lograr realizar algún tipo de campaña. Entonces, ahí es donde la comunicación o los vínculos intersectoriales es donde tienen un impacto tan profundo que se recogen o se reúne todos estos recursos y se llega a tener una mayor cobertura que solo un centro de salud realizando el mismo proceso o la misma campaña. Entonces, si ustedes van a hacer en algún momento, van a tener estos carros, pues como les digo, sería bueno que se animen y que tengan una comunicación cercana con quienes dan el servicio sanitario y el servicio de educación también, porque igual cuando ustedes educan a los chiquitos y les dicen, che, tienen que ir ustedes a atención médica o sea, tienen que ir al médico, que no tengan miedo a las vacunas, que tienen que lavarse las manos. Los niños también van a llevar esa información. Mamá, en la escuela me dijeron tal cosa y no tenemos que ir al médico. Entonces ya los niños presionan a los padres y todo. Entonces todo es una cadena. La educación y la sanidad son dos puntos bastante importantes dentro de una sociedad. Entonces hay que hacer vínculos intersectoriales para también lograr mejores resultados. Pero como digo, todo lo que puedo estar diciendo puede ser un gran error o una visión bastante sesgada y bueno, es un comentario mío y que puede distar totalmente de la realidad, pero es lo que yo veo y lo que yo he vivido. Puede ser totalmente distinto a lo que usted haya tenido. El Doctor doctor Felipe Felipe también quiere también hacer quiere una hacer una pregunta. pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Excelente exposición, doctora. ¿Cómo le va? Más que una pregunta, en realidad, no sé si es que sirva una acotación a la primera pregunta que le hacían a usted. El modelo que nosotros tenemos actualmente en el Ministerio de Salud Pública es el que la doctora les ha estado presentando de la atención y promoción. Sin embargo, también hay que hacer una comparativa con los modelos de atención que tienen otros países, sobre todo países del primer mundo. Actualmente la atención que se está dando en la parte médica se está yendo muchísimo a la parte de la promoción. Y si vamos un poquito hacia los incentivos, bueno, nuestro sistema de salud está orientado ahorita a que el mismo Ministerio de Salud Pública se encarga de controlar los centros de salud, los hospitales, etcétera, que es algo que hemos estado acostumbrados toda la vida. En otros países, obviamente por la capacidad de recursos, el Ministerio de Salud Pública solamente es un ente rector, regulador y establecedor de las políticas. Y dos o tres de los países más poderosos ni siquiera no tienen un solo hospital, no tienen un solo centro de salud, sino lo que hacen es subrogar a los diferentes hospitales o centros de salud privados el ámbito de la atención médica de los pacientes. Entonces, en ese aspecto, ellos no tienen ninguna rectoría sobre la parte, o sea, solo tienen una rectoría sobre la parte de salud pública, más no una implicación completa como lo tenemos acá. Eso da un mejor manejo de recursos a nivel público.
la atención sigue siendo pública y el cobro que se les hace a los pacientes y obviamente es sobre todo en base a los impuestos, que pagan una cantidad de impuestos elevada, pero reciben una atención médica de calidad. Inclusive, si es que, y así pasa, si es que alguno de los pacientes que es atendido en estos hospitales se olvidó para el taxi, inclusive los centros de salud o el hospital es de aquel que le tenga, vaya para el taxi para la casa. Dentro de justamente este mismo modelo de atención que se practica en otros países, favoreciendo la parte de la promoción, no solamente es el hecho de que acá en Ecuador nosotros tenemos la obligatoriedad de buscar a los pacientes en sus domicilios, sobre todo en la parte rural, como lo dijo la doctora. En otros países lo que hace el Estado es dar promociones y dar incentivos directamente a los centros de salud que se encuentran en cargo de las diferentes promociones. Y estos incentivos ya no se dan para que les vayan a visitar las casas, sino se dan para que la gente no se enferme. Eso quiere decir que a un centro médico les dicen, ok, saben que ustedes tienen una población de 5,000. Si usted me reduce de aquí para 1 o 2 años la mortalidad y las diferentes enfermedades, usted va a tener un bono. Esto incentiva a que ese centro de salud, ese hospital o aquello que está a cargo de esa zona, se establezca por sí solos políticas en el sitio en el que se está trabajando. Se le está incentivando a los médicos que generan una creatividad hacia cada uno de los pacientes para disminuir la cantidad de enfermedades que tienen. En relación, en base a eso, se han hecho muchas políticas y se han hecho muchos proyectos de atención en promoción a los pacientes, que es aquello que podremos ir viendo en algún otro momento y ustedes pueden investigarlo de todas formas, políticas de salud en países de primer mundo, que son a quienes en algún punto tendremos que copiar. Es cierto lo que dice la doctora sobre la atención actual, pero hay muchos modelos de atención, el francés, el canadiense, que tienen unas políticas de salud diferentes de las que nosotros ya manejamos, que vienen de tiempos antiguos. Ahorita la estructura del Ministerio de Salud Pública está normada, está explicada y también con el modelo de atención integral de salud que ya nos dieron. Pero en algún punto, si ustedes llegan a algún tipo de rectoría de salud, con el tiempo hay que probablemente hacer una estructura nueva en este ámbito. Los ministros actuales están trabajando con la vieja estructura y tratando de hacer lo que tengan que hacer. Pero como dice Pedro José, hay que romper el sistema en algún momento. Eso nada más. Sí, bastante importante su acotación. Lo que usted menciona lo podemos ver más o menos como tipo didáctico. Hay una película que se llama Psico, no sé, fue publicada bueno, no me acuerdo en qué año, fue dirigida o algo así por Michael Moore. Entonces, esa película Psico es donde compara justamente el sistema sanitario de Estados Unidos versus el de Cuba, por ejemplo, el de Canadá, el sistema británico, de Italia, y justamente ahí ve el modelo donde todos estos países versus el de Estados Unidos se orientan muchísimo más hacia la promoción de la salud y prevención de enfermedades, logrando justamente aumentar la esperanza de vida. Entonces, si por ahí les da la curiosidad, pueden ver esta película, Psico. Y no estoy haciendo promoción, pero bueno, pueden verla si desean. Bueno, entonces ya vimos el periodo prepatogénico, ahora vamos a ver el periodo patogénico, es donde ya se desarrolla como tal la enfermedad y ahí tenemos ya el horizonte clínico y subclínico, que justamente ahí, bueno, la diferencia entre clínico y subclínico va a depender de cada enfermedad, del periodo de la enfermedad en que se encuentre, ¿no? Entonces, aquí ya la prevención viene a ser secundaria y terciaria dependiendo del momento en que se actúe. La prevención secundaria es cuando ya tratamos de justamente hacer el diagnóstico precoz, temprano y administrar un tratamiento oportuno. Por ejemplo, aquí dentro de prevención secundaria son estas campañas o la campaña de realización del Papa Nicolau o el PAP test, donde a las mujeres se les realiza este procedimiento con el fin de determinar o hacer el tamizaje del cáncer cérvico-uterino o cáncer cervical. Entonces lo que hace es justamente a través de este sencillo y bastante económico examen, tamiza a las mujeres y determina, bueno, si tienen, qué tipo de nivel de lesión tienen y justamente para dar un tratamiento
diagnosticar en las etapas más tempranas y dar un tratamiento mucho más rápido y evitar justamente que eso progrese y que la paciente termine con una histerectomía, etcétera, o no sé, el tratamiento para la exéresis del tumor. Entonces, aquí justamente el diagnóstico precoz es, por ejemplo, el Papa Nicolau para detectar la enfermedad en las etapas más incipientes o las iniciales y dar un tratamiento mucho más rápido, ¿no? Para justamente limitar el daño. La prevención terciaria es cuando ya la enfermedad se desarrolló, ya tenemos secuelas y aquí justamente hay que dar solamente rehabilitación. La rehabilitación, por ejemplo, un paciente que al inicio tiene hipertensión, no toma su medicación o no se cuida en la alimentación, tiene una crisis hipertensiva, termina llegando a terapia, termina con un accidente cerebrovascular, termina con eh, eh, hemiplegia brachiocrural derecha, o sea, no puede mover su brazo, su pierna derecha, entonces ya queda con las secuelas de un accidente cerebrovascular. Entonces aquí lo que se va a hacer justamente es rehabilitación o kinesiología físico-motora, si hay trastorno de la deglución, terapia para la deglución. Entonces aquí ya es más bien las medidas para que esa persona se pueda rehabilitar y que se pueda esta persona insertar nuevamente a la sociedad eh, de la forma más adecuada que se llegue de acuerdo a lo que sucedió, ¿no? Porque es diferente de acuerdo a cada enfermedad. Entonces, como vimos, hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Y algo que se me olvidaba, lo que decía también el doctor, la promoción de la salud. La promoción de la salud es tan importante que su definición dice que es dar las herramientas a la población para que sea el rector o el que tenga el control del proceso de salud de enfermedad de sí mismo. Entonces, es bastante importante hacer hincapié sobre la información, la educación de todas las personas, sobre todo a los más maleables que son los chiquititos, y poder mejorar a un futuro, cambiar esta cultura de que voy al médico solo si estoy enfermo. Voy al médico porque es mi chequeo anual y tengo que ir porque cualquier cosa puede saltar ahí y es preferible encontrarlo en ese momento y cambiar mi estilo de vida y evitar que por ejemplo, un nivel de azúcar en la sangre un poquito elevado llegue a hacerme una diabetes si yo comienzo a hacer ejercicios y yo comienzo a cambiar mi dieta, si dejo de ser sedentaria y puedo modificar o enlentecer la progresión de esta enfermedad. Entonces es bastante importante la educación y que si ustedes llegan a tener estos cargos públicos puedan hacer sus vínculos para que puedan tener una mayor cobertura o logren una mayor cobertura sanitaria y de educación a la población que estén a cargo. Bueno, creo que con esto ya les podemos dejar tranquilos y en paz para que continúen con su capacitación. Les deseo muchos éxitos, que les vaya muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, pues. Esto mismo iba a decir. Tenemos una última pregunta de Marco que quería hacer, por favor. Y don José también igual. Marco. Sí, me escucha, doctor Talerdi, muy buenas noches, con todos los compañeros, buenas noches, excelente la presentación de la doctora. Sí, un poquito de acuerdo con Víctor, porque realmente no hemos visto campañas por parte del Ministerio de Salud. En la actualidad no hemos visto campañas de desparasitación. Sería magnífico, como la doctorita del Leslie nos menciona, que
tenemos que ser una cultura preventiva, pero si a veces aquí para separar una cita médica nos sale a los 2 meses, estando enfermo mismo, peor para hacer una cultura preventiva. Entonces, sí sería bueno de trabajar más, compañeros, cuando ojalá Pedro José, como nuestro líder, esté arriba en la presidencia, entonces tiene un compromiso para realizar una política preventiva a nivel de todo el Ecuador, porque realmente la salud se encuentra pésima en este actual gobierno. Eso nomás quería decir, compañeros. Gracias, Gracias, Marco. Marco. Don Don José. José. Y Y luego luego Víctor Víctor igual. igual. Bueno, ya el compañero le dijo casi parte de lo que iba a decir. Y algo en lo que sí quería discrepar es en el tema, como sea, el tema porque yo tomé, mi comentario fue sin tomar en cuenta la pandemia del COVID. Y ya que se toma en cuenta la pandemia del COVID, también, o sea, en mi opinión, yo digo que mucho de la vacunación se dio porque básicamente nos obligaron. El que no se vacunaba no podía trabajar, no podía entrar a centros comerciales, no podía salir a la calle, no podía ir a nada. Y a mucha gente le dijeron, o te vacunas o no puedes salir a trabajar. Tan simple como eso. Así que la gente que tuvo que hacer vacunarse. Yo, igual que unos cuantos pocos, hemos salido invictos y no nos hemos vacunado todavía. Casi me toca si restringían el transporte público y eso ahí me acababan de joder. Pero no fue así. Así que por ese lado, mucho de la vacunación, al menos en mi opinión, fue más por el tema de restricción de derechos y imposición prácticamente. Víctor. Víctor. Sí, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta cortita. ¿Por qué se producen diferentes tipos de enfermedades? ¿Y cómo prevenirlo antes de que se produzcan estas enfermedades? Gracias. Una pregunta bastante compleja, por no decir imposible de responder. A ver, cada enfermedad tiene su fisiopatología y comienza desde un pequeño cambio en nuestra vida. Por ejemplo, la más común, lo que yo conozco, la hipertensión, una enfermedad bastante conocida por todos, o presión arterial alta. A breves rasgos, a ver, si una persona tiene como factores de riesgo, es tabaquista, tiene obesidad, come mucho comida rápida, que tiene una gran cantidad de elevada cantidad más de la necesaria de sal, come mucha grasa. Ahí hablamos de estilos de vida, ¿no? Entonces, esa es una parte, es como un 50% que me va a predisponer a tener una enfermedad. Y el otro 50% es la parte genética. Si por ahí tengo yo mayor predisposición genética a que tenga esa enfermedad, por ejemplo, tengo mi mamá o tengo mi mamá que es hipertensa, entonces por ahí tengo también un 50%, eso es hablando de forma grosa, ¿no? Entonces, ahí la parte genética, lo que yo ya tengo en mí y que puede ser disparado o desencadenado con factores de riesgo que ataquen esta situación. Entonces, si aparte de tener el riesgo, o sea, ya tengo la situación, la vulnerabilidad genética y a su vez yo como mal, fumo, soy sedentaria, por ahí comienza a haber esta afectación, hay aumento de la resistencia vascular periférica, lo que me produce, bueno ya, la cuestión es que hay aumento de la tensión arterial. Esta hipertensión arterial al principio quizás yo de que manejaba presiones óptimas de 120-80, quizás cuando tenga yo 50 años, por la edad también, mi presión comienza a elevarse y se haga 130-80, luego 140-90, entonces si esa presión se va manteniendo y por ahí tuve la suerte de que me tomen la tensión arterial y me haya dado cuenta que tengo una tensión arterial alta, como que me voy a asustar y voy a ir a un médico o si el médico en el chequeo me ve que la tensión arterial me va a mandar a hacer un monitoreo de la tensión arterial, que dependiendo de la escuela que haya sido su alma mater en medicina, entonces va a decir tienes que hacerte un control por 7 días, por 10 días, bueno, y luego
si tiene la tensión arterial alta en el promedio de esos días y te hacen ya el diagnóstico de hipertensión, ya tienes que tomar la medicación que, de acuerdo a las condiciones en las que estés, te va a determinar el médico. Entonces, esa es como más o menos una de las cadenas que se puede dar en una persona para que llegues a ser diagnosticado con hipertensión. Totalmente diferente cuando tengas tú diabetes o cuando tengas tú otra enfermedad. Entonces es diferente de acuerdo a cada patología. No siempre es lo mismo y no siempre se corre con la misma suerte. Hay veces que pacientes nunca supieron que tenían hipertensión y hacen su primer debut con una crisis hipertensiva, teniendo que llevar con una emergencia o una urgencia hipertensiva y teniendo que llegar a ingresos hospitalarios. Totalmente diferente la forma en que se llega al diagnóstico y como digo, siempre hay factores determinantes en cada enfermedad. Uno de ellos es la genética, la otra son los ambientales, las otras son los estilos de vida. Entonces, todo eso conjuga para que cierta enfermedad se desarrolle en una persona y en otra no. Entonces... Leslie, o sea que en sí estamos hablando de ese 50% que hay de las enfermedades, prácticamente el Estado se preocuparía más en el tipo de alimentación, en educar. Me da la impresión, como tú mismo lo dices, que ese 50% no podríamos tener de enfermos, ¿no? Yo dije el 50% genética porque eso es como un gran ejemplo, o sea, como de forma didáctica decir que nuestra genética tiene un gran impacto en qué enfermedades tengamos en esa situación. Y obviamente la genética ahí todavía en Ecuador, bueno, yo no conozco en este momento en que Ecuador pueda tener o se haga la modificación genética para evitar que ciertos rasgos se terminen presentando y otros no. Entonces, en la parte genética no nos podemos meter. O sea, si tienes la predisposición tienes un papá o una mamá diabética con diabetes, tú ya tienes también de por sí, ya tienes un mayor riesgo que otra persona que no tiene familiares con diabetes a que desarrolle esa enfermedad. Entonces ahí sí tiene bastante importancia el hecho de el estilo de vida y los factores determinantes que le mencioné, ambientales, socioeconómicos y también el estilo de vida, que es bastante importante. Entonces justamente la promoción de la salud va justamente a atacar estilos de vida insanos a que sean más saludables. Andrea también quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Mi pregunta va en relación a las otras inquietudes que he tenido en relación a los tiempos de atención, porque realmente eso yo como ciudadana y como usuaria del Seguro Social y todo este servicio, la red, pienso que sí, a veces hay un poquito de falta de comunicación a nivel general y también el tema de los procesos son un poquito lentos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es actualmente los sistemas o los procesos que lleva la red de salud? Porque se sabe que están en constante mejora continua, pero creo que tal vez pudieran implementarse tal vez un poquito más de tecnología que ayude a detectar todos estos, primero los errores, los tiempos que hace que los procesos en el ministerio se hagan lentos. Yo sé que existe actualmente unidades que se dedican a ver temas de procesos comatosos, demoras, etcétera. Pero realmente veo que aquí en el Ecuador existen, por ejemplo, empresas o gente que sabe muy conocedora de temas para mejorar todos estos retrasos que existe. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se la puede aplicar a la salud directamente. ¿Cómo? Por ejemplo, en la detección de, por ejemplo, estas cosas que nos está usted, doctora, describiendo. De manera que con el Learn Machine se pueda detectar más rápido.
problema que yo veo es que ahorita todo llega, se hace, veo que son profesionales increíbles que siempre están y saben bastante, pero el servicio se retarda un poquito y no llega de la manera que debería llegar con la eficiencia y la eficacia que tal vez algunos ciudadanos, o yo diría la mayoría, estamos esperando. Entonces, sí, mi pregunta va en relación a ello. ¿Cómo es que ahora se está moviendo y si usted cree que llegaría la posibilidad de que esto mejore para que pueda ser un poquito más ágil y los ciudadanos como nosotros podamos sentir que todos estos beneficios están llegándonos? Eso es, gracias. Bueno, es bastante difícil hablar de esa situación. Creo que la doctora Gaby les va a... Sí, buenas noches a todos. Bueno, en realidad, Andrea, igual algún rato comentábamos con esto en el grupo. Perdón, Leslie, tomo la palabra de lo que en algún momento conversamos. Es una situación difícil, o sea, como bien dijo el doctor Felipe, tendríamos que reorganizar todo lo que es el sistema de salud y también nosotros cambiar de mentalidad en muchos aspectos. El sistema, dentro de lo que nosotros conversábamos en las primeras clases, de alguna manera no está organizado de una manera que nos pueda al momento ayudar. No es eficiente, no es realmente eficaz. Creo que hemos estado apagando muchos incendios y lo que decía bien el doctor Felipe es necesitamos una reorganización. El Ministerio de Salud Pública no tiene responsabilidades en el sentido de que debería ser un ente rector. En el ente rector igual básicamente es supervisar cómo se van dando estos procesos, pero no es el responsable directamente de las acciones de las otras EODs o de lo que serían las otras unidades de salud. Si nosotros analizamos por separado lo que sería el ministerio, de lo que sería IES, ISPOL, ISPA, es realmente un mar de cosas. Hay tecnología que va avanzando, pero sin embargo la parte de los recursos son limitados. Si nosotros analizamos desde nuestro punto de vista, hay maravillas a nivel de salud, a nivel nacional e internacional, como bien decían anteriormente, incluso dentro de la privada, y son los mismos profesionales, pero cuentan con otras oportunidades. ¿Qué podríamos hacer? Insisto, es un cambio, pero este cambio es como cuando nosotros estamos limpiando nuestro jardín y hay un montón de mala hierba, perdón lo que voy a decir, pero es podar, es limpiar, es reorganizar, es hacer nuevos canales de atención, es nuevos circuitos y a partir de eso poder hacer un cambio. ¿Qué podemos hacer con nuestro sistema actual? O sea, es complicado, porque como también comentábamos nosotros anteriormente, es apagar incendios y sobre la marcha generar nuevos cambios. Y a veces no avanza el tiempo. ¿De dónde se trae lo que es el tiempo? Sí, creo que esto no es solo a nivel de salud, sino a nivel de todos los sectores que está pasando lo mismo. Entonces, si hay algo, es algo que debe mejorar muy serio, como el tema de la política pública, y bueno, otras instituciones también. Pero bueno, muchas gracias por la Sí, una cosa más, Andrea, igual en ese sentido, tiene mucha razón, o sea, es cambiar todo, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera y desde nuestro punto de vista? Es cambiar nosotros también desde lo que somos nosotros como personas, lo que es nosotros como familia, nosotros como comunidad. En ese sentido, igual es importante porque nosotros valoramos justo lo que decía nuestro compañero hace un ratito, ¿no? ¿Qué podemos hacer en relación a la parte de lo que serían la prevención de enfermedades o la prevención de complicaciones? O sea, es reeducarnos dentro de lo que es alimentación, dentro de lo que es igual hábitos saludables y también nosotros a partir de eso contribuir. Porque ahora, ¿por qué está saturado nuestro sistema de salud? Nuestro sistema de salud está saturado con enfermedades crónicas no transmisibles complicadas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. O sea, hay pacientes que tienen insuficiencia renal relacionadas igual con mal manejo de hipertensión arterial o de diabetes. Pacientes que han abandonado durante años igual tratamientos, pacientes igual que de alguna manera igual acuden cuando tan solo ya están enfermos. No se acude generalmente al médico para prevenir. Entonces se saturan las unidades de salud y los recursos no avanzan. Cáncer es una de las enfermedades que cuesta muchísimo. O
sea, estamos hablando que un tratamiento integral para cáncer está sobre los 25.000 a 30.000 dólares anuales. Eso en el mejor de los casos, porque constamos igual de que hay muchas otras cosas más dentro de este manejo. Entonces, ¿cómo nosotros abastecemos o sostenemos un sistema de salud, solo hablando de lo que es sistema de salud, con todos esos problemas que se nos vienen encima? Porque también tenemos que responder. Medicamentos igual para lo que es atención primaria en salud, lo que son procedimientos quirúrgicos complejos, simples, y no hay recursos. Entonces, nuestro sistema de salud está colapsado por este tipo de situaciones y también desde la parte económica, porque los recursos, ustedes vieron las noticias de o sea, primero el riesgo de país, uno de los más altos. Segundo, el PIB, o sea, estamos igual en una devaluación completa de la parte de moneda y la crisis económica se siente. Entonces, ¿cómo se reorganizan recursos si el precio del petróleo sigue bajando? Entonces, sí, o sea, es un cúmulo de cosas, una bola de nieve enorme. Nos gustaría dar respuestas igual en ese sentido, pero nos falta mucho que hacer, hay mucho trabajo y espero con ustedes, futuros líderes políticos, que podamos realmente llegar a soluciones, pero es de poquito. No podemos irnos a lo grande, o sea, creería yo que es imposible. Quien mucho abarca, poco aprieta, como dice el dicho, ¿no? Pero sí desde nosotros, un poquito desde lo que nosotros podemos colaborar. Si ya sabemos y ya entendemos cómo va organizado nuestro sistema de salud, pues qué mejor que también igual apoyar en ese aspecto. Entonces, no solo, salud no es solo medicamentos, salud no es solo atención. Salud es de mi casa, como bien decía el compañero, cómo yo tengo mis hábitos, cómo les estoy educando a mis hijos, cómo estoy educando a mi personal, igual asistencial con el que yo trabajo, mi equipo de trabajo, porque ahí yo ya hago salud. Entonces creo que eso también es importante para cambiar nuestro modo de pensar, de ver y de actuar. Y a partir de eso ya luego tendríamos una visión diferente de lo que sería juzgar, porque ahora vemos el colapso de nuestro sistema de salud, o sea, está colapsado. Pero sobre esos incendios, ¿qué hacemos? O sea, es empezar desde poquito y a largo plazo, como hablábamos en mis presentaciones iniciales de lo que era desnutrición. Tal vez no vaya a haber un cambio ahorita, pero sí con mis hijos, con mis nietos. O sea, yo creo que el cambio comienza ahora desde nosotros. Eso, compañeros. Muchas gracias, Leslie. Gracias, doctora María Gabriela. Gracias, doctora Leslie. Bueno, agradecerles igual por este excelente módulo que nos han acompañado los maestrantes de la maestría de gerencia hospitalaria de la Universidad Nacional de Chimborazo, en especial a toditos los médicos que nos han acompañado, al doctor Mazón, a la doctora Tania, Leslie, a la doctora María Gabriela, igual nos han instruido muy bien en este mes y a nombre de Pedro José Freire, igual del Movimiento Quinto Poder, agradecerles por esta colaboración. Al mismo tiempo, como les dije en la clase anterior, igual a la doctora Leslie, invitarles que desean formar parte de lo que es el Quinto Poder. Nosotros siempre estamos en capacitaciones, en talleres, y ahora ya tenemos igual una certificación avalada. Entonces, es un incentivo más, ¿no? Como nos dice la doctora María Gabriela, si queremos cambiar algo, o sea, empecemos desde nosotros, y eso es lo que estamos haciendo también aquí. Vamos, como conversábamos algún rato, ya 1 año, 8 meses en este tipo de formación, y queremos seguir igual haciéndolo hasta que nos permitan cambiar el país. Entonces, eso por este lado, y me esperan un ratito, no se vayan, porque continuamos con el módulo vuelta de contabilidad y tributación, pero voy a abrir otra grabación, ¿ya? Hasta eso si es que desean. Doctora María Gabriela, diga. Sí, perdón, antes de finalizar, decir aparte, un poco de parte de todos nosotros, que realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que falta muchísimo tiempo hablar de estos temas, igual sería, como habíamos conversado anteriormente, una vida así. Hemos tratado de sintetizar o poner en pastilla cosas, creemos que básicas o indispensables en relación a lo que sería el manejo de salud y cómo podríamos de alguna manera nosotros intervenir. Estamos gustosos de haber participado con ustedes, legionarios. Esperamos igual, si podemos igual colaborar en cualquier otra circunstancia, nos tomen en consideración, que estaríamos gustosos igual de poderles seguir apoyando. Entonces, solo agradecerles, insisto, por su tiempo y por esta experiencia maravillosa. Agradecerle a usted, don José. Bueno, yo sí agradecerles por la paciencia, el tiempo y la excelente exposición. Para que se ha aprendido bastante y disculparán que a veces
A veces uno opina, uno pregunta, pero si no se hace así no se aprende. No todo lo que está escrito es ley prácticamente y es algo que hemos ido aprendiendo. Y otra vez, volvés a agradecer. Excelente tema, excelente la exposición y como dice, sí, falta tiempo. Tiempo es lo que más falta, pero gracias. Entonces, agradecidos. Y Víctor, continúa, por favor. Sí, mientras tú le pones a grabar.